La doctora Sonia Castro, ministra asesora de la Presidencia en temas de salud, sobre la jornada de vacunación. Y estamos en el Centro de Atención de Enfermedades Vectoriales, ¿verdad? Donde en Managua en este momento se lleva a cabo esta jornada. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es para nosotros una oportunidad importante a través de Canal 8 poder llegar a las familias nicaragüenses y mantener este mensaje de la prevención. Realmente Nicaragua en este plan nacional de las diferentes estrategias para hacer la contención y prevenir el daño, es decir, la muerte por esta enfermedad o la forma grave de la enfermedad que ataca a todo el mundo, que todos sabemos que están afectando a todos los países por igual, pero que Nicaragua ha demostrado que con responsabilidad, con un conocimiento de la enfermedad, no enfrentándolo con miedo, sino realmente con las medidas acorde a cada circunstancia, hemos tenido un éxito muy importante y dentro de ellos están estas medidas precisamente. Mire cómo la población total sabe que al entrar a una unidad de salud a la vacunación traen su propia mascarilla, allá también se le echa alcohol en las manos o hay lavamanos antes y después de salir, que esto permite mantener las medidas. Porque es cierto que nosotros estamos vacunando y estamos haciendo, pero si nosotros descuidamos las medidas preventivas, a un vacunado le puede dar la enfermedad. Bueno, yo pedí la excepción, doctora, y pregunté que si lo podíamos hacer porque hay un poquito de ruido por la gente, la movilidad, y entonces tendríamos, si nos ponemos la mascarilla, tendría que estar gritando para poder, o quizás claro, no podríamos escucharnos. Pero bueno, las medidas son las de siempre: lavado de manos correctamente, usar las mascarillas. Y no tocarse la cara, la nariz y la boca. Y la persona que esté enferma o con un síntoma respiratorio debe guardar resguardo y acudir a la unidad de salud tempranamente. Porque si nosotros encontramos a las personas con síntomas temprano, nosotros vamos a darle tratamiento para evitar la forma grave de la enfermedad. Y esto es importante, nosotros iniciamos la visita casa a casa durante la parte más aguda de la pandemia. Y nosotros hemos continuado con esa visita en la búsqueda, nosotros le decimos búsqueda activa, es decir, los trabajadores vamos a las casas a visitar a la familia y buscamos personas con síntomas sospechosos o que han tenido contacto con una persona que ha tenido esta enfermedad y que de esa manera nosotros podemos entrar en tratamiento. Entre más temprano es menos el riesgo de desarrollar las formas graves de la enfermedad. Entonces es importante que las personas acudan a su unidad de salud o que nos abran la casa en aquellos lugares donde nosotros estamos haciendo visitas. Hablemos del comportamiento de la pandemia en Nicaragua. Vemos a través de las noticias Europa, 1, 2, 3 olas y ahorita no sé por cuál van, pero sí que están con lo de la variante Delta, algunos países considerando volver al confinamiento, algunos países considerando una tercera aplicación, aplicar una tercera dosis. ¿Cómo estamos en Nicaragua? ¿Cuál es la evaluación en términos del comportamiento de la pandemia en Nicaragua? Bueno, el abordaje en muchos países, sobre todo en Europa, fue el confinamiento, ¿verdad? Mucha gente se entró a resguardo total, a meterse a su casa y no salían. Obviamente, al salir, entran en contacto con el virus y tienen otra. Entonces, han estado de esa entrada y salida, es la estrategia que ellos definieron, nosotros la respetamos. Sin embargo, Nicaragua nunca ha estado en confinamiento como tal el país. Nosotros, las personas enfermas, se les recomienda y se les indica estar en resguardo, precisamente uno, para que se recupere su salud, para poderlo atender, para poderle dar seguimiento y detectar algún signo de peligro, pero lo otro también para acercar la transmisibilidad, es decir, que yo enfermo, si estoy en mi casa, tengo menos probabilidades de transmitirlo al resto de la comunidad. Correcto. Entonces eso para nosotros hemos mantenido que esa lógica, que el paciente enfermo, la persona con síntomas respiratorios va a resguardo. El resto, trabajando, avanzando, caminando, viendo las quehaceres, las cosas que nosotros tenemos y tomando las medidas y las recomendaciones de la prevención de la enfermedad. Esa es la lógica que hemos tenido y por eso creo que Nicaragua ha mantenido que si oleaje o no, sube, baja, pues hemos tenido un comportamiento bastante estable sin los picos que tuvimos al inicio de la pandemia y que eso nos ha permitido manejar la situación de control, de darle seguimiento en las casas. Nosotros, cada paciente que diagnosticamos por COVID en Nicaragua, se le visita durante 14 días en su casa y recomendaciones a la familia y a la casa. Pero además a esta persona se le buscan contactos
contacto, ya sea alrededor de su hogar, ya sea alrededor de su familia, es decir, que si fue a la venta, que si fue al mercado, que si fue a hacer algún mandado que pueda haber tenido contacto con otras personas. Y la otra que nosotros le llamamos social es aquellas personas que van a una fiesta o a algún culto, a alguna celebración donde hay agrupación de personas, y si fue con síntomas respiratorios y nosotros le diagnosticamos, tenemos que ir a buscar a esas personas para ver cuál de ellas puede tener contacto, o al menos decirle, mire, usted tuvo contacto con una persona que desarrolló los síntomas y le recomendamos que esté vigilando estos síntomas. Pero además le damos un tratamiento profiláctico por 2 días para que si tiene síntomas sean lo más leves posible o que no le dé la enfermedad. Eso le llamamos nosotros control del foco, es decir, una persona y los contactos a su alrededor. Esa es una de las medidas que también nosotros nos ha dado éxito. Y otra de las medidas que el Ministerio de Salud hace es una que le llamamos nosotros búsqueda activa. Es decir, si en un barrio, por ejemplo aquí en el Chico Buitrago, en este barrio nosotros tenemos varios casos y que ya miramos que están saliendo, entonces lo que hacemos es... Hay como un pequeño brote. Como un pequeño brote, entonces lo que hacemos es visitar todititas las casas del barrio y buscar y dejar las recomendaciones y dejarle la recomendación de decirle, mire, en el barrio hemos tenido algunos casos, si tiene estos síntomas, acuda a esta unidad de salud y nosotros vamos dando seguimiento. Además, durante la semana pasamos 3 veces, es decir, pasamos lunes, miércoles y viernes el barrio que decidimos. ¿Por qué? Porque el ciclo de la enfermedad, si ahorita no está con síntomas, puede darle un poco más o un poco más. Es decir, 6 días después de haber tenido contacto con una persona enferma o que tiene síntomas de COVID, puede desarrollar la enfermedad. Entonces, esos 6 días, puede ser que yo llegue al segundo día, entonces lo agarro a los 2 días, si no a los 4 días. Y la otro ciclo que hacemos es martes, jueves y sábado. Sí. Es decir, tenemos ciclo para ir en la búsqueda. Es decir, la estrategia en Nicaragua de la lucha contra el COVID, claro que es en los hospitales, pero es sobre todo basado en nuestro modelo, en lo que hemos tenido éxito en todos los programas de salud, es yendo a las casas, en la búsqueda activa, complementándonos con los líderes comunitarios, con el tendido político del Frente Sandinista, por supuesto, que nos acompañan para la búsqueda de esto, o que nos reportan personas que tenemos que ir a visitar. Entonces, esas estrategias comunitarias son las que nos hacen hacer contención de la enfermedad. Que si hay un caso, no se haga rápidamente, porque esta enfermedad es fácil la transmisibilidad. Pero si nosotros, esa persona enferma, la resguardamos en su cuarto, con las medidas de protección el resto de la familia, entonces eso hace que cerquemos el virus y que no haya mayor transmisibilidad de esto. También visitamos a los transportistas en los mercados, en las escuelas, en algunas instituciones de gobierno también. Entonces, que nos permita dar estas recomendaciones y que la gente sepa. Lo más importante es tener el conocimiento, saber qué hacer, no tener miedo y poderlo afrontar. Quiero decirles que en algunos casos hemos tenido la dificultad por la estigmatización de que algunas personas no quieren que el barrio sepa que tiene COVID. ¿Por qué? Porque recordemos que el año pasado ya no le vendían en la venta, ya no le vendían los frijoles cocidos, nadie quería ir a su casa. Entonces entramos como una forma de aislamiento a la otra persona y creo que eso no es correcto porque esta enfermedad la tenemos que convivir y lo menos que podemos hacer es aislar a una persona o a una familia que creemos que tiene afectado. Hay que tomar la medida, pero no aislarnos de esa persona, porque si es sola, por ejemplo, la familia, la comunidad solidariamente, como es común en Nicaragua, como es los valores de los nicaragüenses, la solidaridad y amor al prójimo, ver que puede necesitar, que no esté solo. El MINSA lo visita una vez al día, pero los vecinos al menos preguntarle por la ventana o pegarle un grito del patio, ¿cómo amaneciste? Y de esa manera, pues, a ver si necesita algo. A la vez, incorporan a todas estas medidas de acción y contención y de abordaje de la pandemia la jornada de vacunación. Claro. ¿Qué tan avanzado estamos? Pues este es un elemento más de nuestra lucha contra la COVID-19. Efectivamente. Recordemos que la orientación de nuestro presidente y la compañera Rosario, nuestra compañera vicepresidenta, nos ha orientado a hacer todos los mecanismos, ya sea a través de la Organización Mundial de la Salud o directamente con los fabricantes o con países que tengan interés de donar, como ya hemos tenido algunos casos, de donarnos vacunas, de
buscar la mayor cantidad posible, de tal manera que logremos vacunar a la población que tenemos estimada que es la población arriba de los 18 años y que son los que más podrían estar enfermos. Sin embargo, debido a esta situación mundial que todos queremos vacuna y comenzó con la dificultad, y recordemos también que algunos países han acaparado la vacuna, tanto así que algunos tienen riesgo de que se venzan las que tienen. Y otro es que en Europa, por ejemplo, hay 4 vacunas aprobadas, de las cuales 2 le han aumentado el precio. ¿Por qué? Porque ya esto para ellos, obviamente es una empresa, pero es un negocio también, pero también para los países pobres es una necesidad. Y no podemos dejar a los países pobres aislados de la oportunidad y el derecho humano a vacunarse. Con lo que ha venido, con lo que hemos logrado, y para esto el hermano pueblo de Rusia, solidario con nosotros, fue de las primeras vacunas que vino, la India también, a través del mecanismo COVAX con la OMS también, y definimos, ok, hay pocas vacunas las que comenzaron a venir, comencemos con los grupos de mayor vulnerabilidad y de mayor riesgo. Entonces, así como comenzamos esta política de distribución de la vacuna, y comenzamos, recordemos todo, con los pacientes de insuficiencia renal en diálisis, hemodiálisis, los pacientes oncológicos y los pacientes también que tenían alguna cardiopatía. ¿Por qué este tipo de enfermedades? Porque son asociadas al COVID las que habían demostrado alta mortalidad. Sí. Si un paciente con insuficiencia renal con COVID, su riesgo de morir es mayor que otra persona que no lo tenga. Igual la cardiopatía, igual las otras enfermedades que hemos definido. Entonces, eso arrancamos y fueron los primeros. Después arrancamos con una población muy vulnerable que es arriba de 60 años. Esta enfermedad es más frecuente, la incidencia es más frecuente de los 25 a los 49 años. Pero las personas que se hospitalizan y las personas que mueren por esta enfermedad es mayor en las personas mayores de 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas más jóvenes les da la enfermedad, pero no la forma muy grave. Y que tienen más riesgo las personas de mayor edad. Entonces fue la otra. Entonces, si este es el comportamiento, protejamos a las personas mayores de 60, que fue el otro grupo que se vacunó importantemente. Es decir, los criterios que hemos utilizado en Nicaragua para definir qué grupo de población es el que tiene más riesgo de morir. Proteger a los más vulnerables. Ese ha sido. Ahorita estamos en el rango de los 45. De los 45 para arriba. ¿Vamos de 5 en 5? Vamos de 5 en 5 para agarrar quinquenios o 5 años de grupos poblacionales. Estando claro, por ejemplo, hay gente que por alguna u otra razón a los 60 años no se vacunó y se está vacunando ahorita. Después, cuando agarramos los 55 para arriba, también ahí se vacunaron. De los 55 de los 50 a 55 también. Sí, hay gente que se viene quedando en estos grupos, y aunque nosotros digamos de 45 para arriba, hay gente de otras edades, sí, es decir, correcto, que realmente se vienen a vacunar, y nosotros no decimos que no, pues por supuesto que se pueden vacunar. No es de 45 nada más, es de 45 para arriba. Lo que sí es que tenemos criterios del lugar de residencia. ¿Por qué? Porque nosotros les asignamos cuotas y valoramos la cuota de acuerdo a la población que estimamos. Correcto. A veces hay gente que dice, pero ¿por qué no me pueden vacunar? Porque nosotros estimamos de acuerdo a la población de su residencia y de la cédula, según el padrón electoral que nosotros tenemos, donde vive la población. Entonces hay gente que está aquí en Managua y dice, pero si es que yo vivo en Managua. Entonces lo que tratamos es ver si realmente está, que traiga a los familiares que dicen, o algo que realmente sea. Porque hay gente que no se vacunó en su departamento y se quiere venir a vacunar en Managua. Entonces satura Managua. O en los departamentos que también ando de pasada y me quiero vacunar. Entonces la cédula para nosotros es el mecanismo más cercano a que la población sabemos dónde está. Entonces ahí vamos por departamento. Sin embargo, la demanda o la confianza que tiene la población en estas políticas que hemos definido y en la vacuna que se está aplicando es grande. Es decir, la demanda es mayor a lo que nosotros en este momento, pero la gente ha comprendido que poco a poco vamos avanzando. Si no se vacunó en esta, se vacuna en la otra, sí, en la otra, y ahí vamos. Porque, por ejemplo, en Masaya, en Granada, en Chontales, en Celaya, prácticamente en todo el país, llega un momento que ya les decimos nosotros, se nos acabó, hasta en la próxima, seguramente, porque han venido y hemos visto que desde que entró la vacuna, la primera, no hemos dejado de vacunar. Hay un flujo, digamos. Hay un flujo constante,
de la vacunación. Pero no se puede, digamos, no es por cuestión de recursos que no podemos comprar, es que no hay la disponibilidad para decir Nicaragua mañana, bueno, quiero comprar 6 millones de dosis de un solo. No, realmente el comandante Daniel ha dispuesto los recursos e incluso ha gestionado recursos externos para poder fortalecer los recursos propios para la compra de vacunas. Nosotros tenemos disponibilidad financiera inmediata de comprar vacunas. El problema es quién nos las vende. Sí. No hemos tenido, es más, con la OMS se hizo un cronograma de entrega de vacunas que a este momento nosotros deberíamos tener mucho más de lo que nos ha entregado. Sin embargo, las empresas ni a la OMS le cumplieron. Sí. Las empresas productoras no le cumplieron entregarle las vacunas para que pudiéramos por el acaparamiento de la gran va a meter un poquito de complicación en esto del flujo de vacunas a países en vías de desarrollo como nosotros, el hecho de que estas potencias ahora plantean una tercera dosis y entonces a lo mejor vayan a continuar con la política de acaparamiento. Bueno, hasta el momento las vacunas están en 2 dosis. Ninguna ha recomendado la tercera dosis, pero ya se ha escuchado la dosis de refuerzo, que es la tercera dosis. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que no recomienda poner la tercera dosis porque todavía están en estudios de desarrollo de anticuerpos y toda la respuesta inmunológica, pero también porque es una cosa de injusticia social, de falta de solidaridad a los países pobres, que ellos tengan alcance hasta de la tercera dosis con una población vacunada del 80% y los países pobres no hemos llegado ni al 15%. Es decir, es realmente una injusticia social, es desigualdad. Eso es una cosa que la OMS ha dicho públicamente, que debemos de proteger a los países pobres para que tengamos al menos similares condiciones de equidad al momento de adquirir la vacuna contra la COVID-19. Tenemos algunas ventajas, sin embargo, doctora, cuando yo veo a la gente con la disponibilidad de vacunarse, cuando no veo ningún movimiento antivacunas aquí, por el contrario, una cultura ya por muchos años de gente que ha acudido a estas jornadas de vacunación, supongo yo que es una ventaja, ¿no? Claro, nuestro modelo de salud, nuestro gobierno ha sido ejemplo, incluso reconocido por la Organización Mundial de la Salud, del Programa Nacional de Vacunación en Nicaragua. Nosotros tenemos cobertura contra 16 enfermedades, casi el 98%. Y la confianza, el mecanismo, el seguimiento, ¿cómo le diría yo? El esquema de trabajo, la funcionabilidad de los trabajadores de la salud sigue siendo igual para esta vacuna que para otra. Entonces realmente para nosotros el programa de vacunación es una fortaleza de los programas de gobierno de este país y en eso se monta este programa. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy vacunando en Managua y en Riva. Ayer estábamos en Managua y Masaya, ayer estábamos en Granada y Managua. Y el resto de los trabajadores dedicándose al resto de las tareas que también conllevan a la protección de la vida de los nicaragüenses. Los diferentes programas de gobierno que van encaminados a la protección de la vida. Y efectivamente nosotros tenemos capacidad para vacunar ampliamente todo el país sin ningún problema, sin perder vacunas, sin perder la cadena de biológico, es decir, la cadena de frío, porque hay que guardar mucho. Es decir, esta vacuna tiene que estar a +2, +8 grados centígrados. Si ella baja mucho o sube mucho, ella puede perder su capacidad de realmente dar respuesta en el organismo. Entonces eso lo cuidamos muchísimo y en el caso de algunas que nos han venido congeladas hay que darle el tiempo necesario para que se descongele y ponerla en el momento adecuado. Entonces llevar esta vacuna en las condiciones de la cadena de frío hasta los lugares que debemos es una responsabilidad del Ministerio y eso lo cuadramos perfectamente. Hasta ahora ningún incidente. Ningún incidente, ninguno, ni uno. Y nosotros hemos estado en todos los municipios del país. Nosotros hemos estado en San Juan de Río Coco, en Huapán, en San Juan de Nicaragua, en Quilalí, en San José de Bocay, en San Andrés de Bocay. Es decir, hemos estado en todititos los municipios de este país cuando tuvimos una cantidad importante de vacunas que nos permitió llegar a todos los departamentos y a todos los municipios del país. Y sin ningún problema nos ha apoyado la Policía Nacional para que el
traslado de la vacuna sea seguro y sea rápido también. Y tenemos 10 brigadas de compañeros y compañeras del Ministerio de Salud que desde el primer momento han estado en pie de lucha en esta jornada de vacunación y no han descansado, para lo cual nuestro reconocimiento, nuestro abrazo por esa disciplina, por esa disposición y el correcto mecanismo que hemos utilizado. Porque cuando ponemos esta vacuna, Erwin, nosotros no solo se le llena un consentimiento, se le explica a la persona, después hay un mecanismo, ¿no? Se le llena, después posteriormente viene el proceso de la vacunación, la compañera que vacuna le explica qué tipo de vacuna es, qué reacciones le puede dar, a dónde se la va a poner, le muestra la vacuna que le va a poner, después la jeringa cuando está llena, es decir, para que la persona esté segura que le están poniendo la vacuna. Porque recordemos que en algunos países miramos que no le ponían nada, que le entraba solamente aire. Entonces nosotros le aseguramos a cada persona eso. Y lo otro, que después de vacunarse tenemos 30 minutos de observación de la presión arterial, cómo están, digitalizamos sus datos y registramos, porque todo el que se ha vacunado en Nicaragua está digitalizado. Y Hay que programarle su segunda dosis. Y para programarle su segunda dosis. Cuando venga la segunda dosis, nosotros lo llamamos por teléfono, lo contactamos y le decimos cuándo toca. Pero además de eso, a través de la línea telefónica 132, nosotros hacemos alrededor de entre 600 y 1000 llamadas diarias de las personas que se vacunan para preguntarle qué reacciones ha tenido, cuáles son sus inquietudes, cómo se manejó, que si hay algún problema. Es decir, hasta el momento nosotros, los síntomas normales como cualquier otra vacuna, que puede ser que le duele un poquito el brazo o que se siente un poquito maluquito. Hay algunas personas que le da un poquito de fiebre y se le dice tome acetaminofén. Eso nos ha permitido tener este seguimiento. No es simplemente se pone la vacuna y no se dé, no, lo tengo registrado digitalmente y además le hago un recordatorio de su siguiente cita cuando venga la segunda vacuna. Doctora, permítame, tenemos una pausa, pero antes de la pausa, a nuestros televidentes queremos compartirle la apreciación, la valoración también de la población que está hoy precisamente acudiendo a este centro para aplicarse la primera dosis, ya que muchos hemos visto en el rango de los 45, pero me llamaba la atención eso, que hay algunos que se ve que son ya mayores y es que por lo que usted nos explicaba, ¿no? Estamos en el rango de los 45 para arriba, es decir, 45 para arriba y de 60, de 70 si se quedó alguno que no acudió cuando le correspondió al rango de los 60 años. Queremos conversar con la población, dejamos estas impresiones y regresamos después de la pausa. Lo primero que pregunté yo es si dolía, pero no duele. No duele, es rapidito el proceso. Un pinchacito leve. Pinchancito de zancudo, de mosquito, podríamos decir. Más tranquilo. Más tranquilo, más relajado. Pero sin bajar la guardia con las medidas, ¿no? Siempre hay que mantener las medidas, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, tratar de mantener el distanciamiento social en la medida de lo posible. ¿Qué le pareció el proceso? Ordenado, muy bien atendido por el personal médico. Obviamente hay que esperar un poquito, ¿no? Hay que tener paciencia como en todo proceso, ¿verdad? Y más en esto que la gente a veces se desespera, pero hay que tener paciencia. Todo bien. Todo muy bien, gracias a Dios. A ver, vamos a ver aquí, también. ¿Ya se vacunó? Sí. ¿Qué le pareció? Pues excelente. A ver. Generalmente los que preguntamos si duele o no duele antes de que le apliquen la vacuna somos los hombres, pero... No duele. No, creo que no. Para nada. Ya está más tranquila. Por supuesto. Pero falta la otra. Como siempre, ¿verdad? Claro, prevención. La prevención, Claro, mantenerla. Su segunda, hay que esperar además la segunda dosis. Sí, la segunda. Esta es la primera. ¿Su valoración de todo el proceso? Excelente. Buena la atención. Excelente. Pero hay que venir con un poquito de tiempo, ¿no? Claro, yo estoy desde las 5. Temprano. Desde las 5 de la mañana. Ahora solo le toca esperar, creo, como 10 minutitos en observación. Sí, observación y ya me voy. Sí. Ok, vamos a seguir platicando aquí con otras personas que además ya pasaron todo el proceso. A ver, se acaba de aplicar la primera dosis. Así es, ¿Su valoración del proceso? muy rápida.
Básicamente, ¿cómo lo describiría? A ver, primero, ¿viene a hacer fila para que le tomen datos? Sí, vine temprano, hice fila y el proceso fue rápido. Todo es llegar a su turno y es rápido. No se dilata mucho tiempo para aplicar la dosis. ¿Contento? Contento. Pero acuérdese, yo le repito a todo el mundo lo que me dicen los médicos. Por ejemplo, conversamos con la doctora Sonia Castro, dice, hay que mantener las medidas, no porque estés vacunado es que no te va a dar. Así es, sí, hay que cuidarse. Si estás vacunado, grandes probabilidades de que no te dé fuerte. Así es, pero hay que cuidarse siempre, no hay que descuidarse. Vamos a platicar aquí con la señora también que todavía está sosteniendo ahí el algodoncito con el pinchazo. ¿Sencillo el proceso? Pues desde la entrada muy bien organizado, bien orientado, todo lo que nos dicen, si le da las recomendaciones y en aspecto yo lo califico 10, está muy excelente, muy bueno. ¿Usted es la primera en su familia que se vacuna? No, ya soy la segunda, ya mi esposo ya se vacunó. O sea, ya le habían contado cómo era la jugada. Sí, teníamos esperando con ansia, pues yo esperar cómo vacunarte. Y yo insto a todas las personas que no tengan miedo, que procedamos a vacunarnos. Es un proceso rápido, lo considero rápido y cómodo, porque nos tratan de tener lo más cómodo que puedan. ¿Ya? Y están muy bien, yo los felicito a todos. ¿Su valoración del proceso, amigo, también ya se vacunó? Sí, ya ¿Está claro. esperando? ¿Ya? Sí, ya me vacuné. Claro que sí, ya me vacuné. ¿Qué observaciones haría? ¿Cómo ha transcurrido todo el proceso desde que llegó hasta que se aplicó la vacuna? Y ahora en observación nada más, ¿verdad? Sí, pues desde el comienzo, pues un buen trato, que eso es lo más importante. Desde que entré, pues todos estábamos sentados y hasta ahorita, pues ha sido un buen trato. Las observaciones, pues todo bien. Sí, muy contento. A seguir cuidándonos. Ah, claro que sí, a seguirnos cuidando, claro que sí. Y Oh. otra cosa, pues, yo venía con mi esposa, pues lástima, pues mi esposa no pasó porque era hasta los 45, pero yo venía luchando para lograr ponerme la vacuna y ya me la logré poner. Y hay prioridad para algunas personas, ¿verdad? Como personas con discapacidad, que se les prioriza para que avancen más rápido en el proceso. Claro. Que es un proceso que dura más o menos, doctora. El proceso en sí es muy corto. El volumen de la demanda, porque la mayoría viene por la mañana, hace que sea más largo. ¿Verdad? Pero el hecho de levantarse, venir de silla en silla, porque hacemos una manera organizada de tratar del que viene primero, pase primero de una manera ordenada. Sin embargo, hay personas con discapacidad o personas con alguna dificultad o una enfermedad especial o personas ya mayores, porque de repente nos vienen unas personas de 90 años que tienen dificultad o que andan solos, entonces se les apoya y se les da trato pues especial en el sentido de que no haga toda la fila del resto de la gente. Por ejemplo, aquí hoy, nosotros antes de las 8:30 de la mañana, en este lugar hemos atendido más de 1.300 personas. Eso es una cantidad bastante. 1.300 personas en un tiempo de cuánto? Entre las 6 de la mañana que comenzaron a venir a las 8 de la mañana, es decir, en 2 horas. Ya aquí a las 11 de la mañana ya no tenemos gente, porque toda la gente viene, porque claro, saben que hay un número de vacunas, que si no vienen temprano pueden decirle hasta mañana. Entonces, también la lógica de la gente es correcta, pues mejor voy temprano, porque después ya no hay, pero todos vienen temprano. Entonces eso hace que el proceso dilate un poco más y que puede dilatar 1 o 2 horas en todo el proceso por la cantidad de gente que son 1.000 personas. Pero nosotros tenemos capacidad de poner vacunas, 1.000 vacunas se pueden poner en menos de 2 horas si el proceso es rápido, pues 1.000 personas pueden salir. Y entonces ese proceso, hay compañeros que le van guiando por dónde, tenemos que van orientando, que le van diciendo, recomendamos permanentemente el uso de la mascarilla durante todo el proceso y cuando salen lavarse las manos. Entonces, mantenemos todo esto y la orientación y captar a algunas personas, o por ejemplo algunas personas que dicen, me vine sin comer, entonces se le baja el azúcar, ¿verdad? Entonces esa persona la tenemos que poner en un lugar aparte, o si anda con la presión muy alta, se pone en un lugar aparte, se le tranquiliza, se le estabiliza y después posteriormente pasa el proceso de la vacunación. Porque chequeamos, si anda enfermo no debe vacunarse, si anda con síntomas respiratorios no debe vacunarse.
O personas que se pusieron la vacuna de influenza en los últimos 15 días, tampoco. ¿Por qué? No porque sea malo, sino porque las reacciones de la vacuna de la influenza con las reacciones de la vacuna anti-COVID-19 pueden potencializarse y entonces la persona puede tener síntomas más pronunciados, más manifestación de síntomas. Entonces evitamos eso porque la gente siempre que se vacuna dice, ¿y qué me va a dar? Es más, en la primera mucha gente tenía miedo. Dice, ¿qué me va a dar esa vacuna? Que si duele. Hay gente que se muere. Y cuando han mirado que la gente se ha vacunado masivamente y que no hay ningún problema, entonces eso también nos ha recargado más. Conversamos antes de la pausa con la población y me parece que como que hay esa otra parte, ¿no? Que es mayor conocimiento del proceso, porque muchos que vienen ya con la referencia del familiar que ya se vacunó y que ya le contó cómo es el proceso. Pero además hay una alta valoración, ministra, hacia el personal de salud, un reconocimiento a ese esfuerzo. ¿Cómo lo reciben ustedes? Bueno, realmente el compromiso, la disponibilidad de los trabajadores de la salud es encomiable. Yo me siento orgullosa de trabajar en este Ministerio de Salud, de ser parte de esta familia del Ministerio, la cual se entrega con mucho amor, con vocación de servicio, con una apropiación. Usted va a los puestos de salud y cuando nosotros les preguntamos qué casos ustedes tienen, cómo han hecho la visita, con una apropiación que los médicos, las enfermeras te enseñan sus libretas, te enseñan sus evidencias y además saben de los pacientes hospitalizados que tienen de su territorio y su condición y visitan a la familia para decirle, mire, tenemos información que su familia está así, es decir, y con tanto trabajo, porque siempre hay algo que hacer en el Ministerio de Salud, que hay que visitar a las embarazadas, que los pacientes con enfermedades crónicas, amor para los más chiquitos, todos con vos. Sin embargo, mantener ese espíritu de servicio. Y quiero decir que la pandemia nos fortaleció al Ministerio de Salud. Nos ha sacado lo mejor de los trabajadores de la salud. La pandemia ha hecho que nosotros mostremos esta sensibilidad y este cariño a la gente. Y efectivamente la gente lo ha valorado. Es más, fueron reconocidos por el comandante Daniel y la compañía de Rosario por esa entrega. Y dicho sea de paso, el 8 de agosto es el Día Nacional de los Trabajadores de la Salud en Nicaragua, para lo cual nosotros le mandamos a los trabajadores de la salud en cada territorio de nuestro país nuestro abrazo, nuestro reconocimiento y sigamos adelante, que nosotros estamos en camino de victoria y que cada tarea difícil es un desafío para salir más fortalecidos. Y ahora, eso cuando nosotros lo transmitamos sentimos. el programa va a ser ayer 8 de agosto, porque lo vamos a transmitir el lunes. Exacto, el lunes 8, 9. el domingo. Así que nosotros lo felicidades celebramos. un poquito atrasadas, ¿verdad? A todos los trabajadores de la salud. Pero valga ese reconocimiento, ministra, y podemos hablar de metas. No es tan fácil, supongo yo, ponerle fecha y número, porque como usted nos indicaba, no depende de si tengo el dinero, si tengo gran capacidad de gestión, depende de la disponibilidad de los laboratorios para decir, aquí está disponible este lote de vacunas. Nicaragua se ha propuesto, como está indicado, para poder hacer la inmunidad colectiva, al menos el 70% de la población. Esta vacuna hasta el momento, excepto 2 que están ya vacunándose en adolescentes, es de 18 años hacia adelante. Entonces nosotros esperamos que el 70% de esta población logremos vacunarla. Esa es la meta de nosotros. ¿En cuánto tiempo? En cuanto tengamos la disponibilidad de la vacuna. Si nosotros nos lograran vender 1 millón de vacunas para el próximo mes, estoy segura que este tendido de hombres y mujeres valientes de los trabajadores de la salud van a garantizar esta aplicación a lo inmediato. Porque eso es algo importante también que se me está quedando. El comandante Daniel orden, vacuna que viene, aquí no se queda guardada. Inmediatamente comenzamos el proceso de la vacunación porque la gente lo está esperando. Entonces no podemos tenerla guardada, comenzamos inmediatamente. Entonces esa es la meta de nosotros para poder lograr que alguna respuesta tengamos. Yo quiero recordar, es importante para todas las personas que se han vacunado. Vacunarse no significa ya no me dio o ya no me va a dar la enfermedad. Sí. Vacunarse significa protegerme y tener anticuerpos que de alguna manera eviten las formas graves de la enfermedad y que por ende tengan menos probabilidades de morir. Correcto. Pero si nosotros creemos, ya pierdo las medidas, no, me vacuno y continúo con las medidas de protección. Y si tengo síntomas, tengo que referir que me puse la vacuna porque también es importante darle seguimiento al comportamiento en personas que se han vacunado, como es la enfermedad.
con el 70% ya alcanzamos lo que llaman la inmunidad de rebaño. Inmunidad. Ajá. Ya podemos más tranquilos. Claro, 7 de cada 10 estén vacunados. Sí. Entonces eso es importante porque ya hay anticuerpos. Porque a ver, cuando hay anticuerpos, entonces viene el virus, choca con mis anticuerpos, él ya se va más débil, va donde usted, que tiene anticuerpos, también se va más débil. Entonces si le toca a otra persona que no tiene anticuerpos, pero ya va debilitado porque ha encontrado barreras en los otros grupos de personas. Entonces eso es lo que buscamos, que el virus bajar su letalidad, bajar su forma agresiva y que se presente de alguna manera que no cause el daño y la muerte de la enfermedad. Sobre el comportamiento en Nicaragua, nosotros prácticamente los hospitales, igual que el año pasado, hemos estado a la disposición. Ningún hospital de este país, ni el año pasado ni este año, ha sobrepasado la capacidad que tenemos. Ni de ventiladores, ni de medicamentos. Es más, Nicaragua está utilizando el plasma de convaleciente. ¿Qué significa esto? Que las personas que le ha dado la enfermedad donan sangre, donan plasma, donde están los anticuerpos. Entonces, antes que estas personas desarrollen la parte agresiva de la enfermedad, se le pone esa plasma. Y eso hace que él tenga anticuerpos de otra persona para enfrentar eso. Y eso en el sistema público, esto actualmente es gratuito. Y nosotros hemos comprado los reactivos, los insumos y todo lo necesario. Y un día de esto la compañera ayer mencionó el segundo laboratorio nacional de investigación en salud, que vamos a tener capacidad para procesar mayor cantidad de muestras de PCR para las personas que viajan, pero también para los nicaragüenses que se enferman. Y esto es permitido porque hay capacidad de hacer biología molecular, capacidad de que los hermanos y compañeras de laboratorio están adiestrados a una técnica nueva, porque es PCR, es decir, estudian el ADN del virus, lo extraen y cultivan el ADN para poderle extraer si tienen el virus del ADN, ¿verdad? Entonces eso nos permite a nosotros tener esta capacidad, y como la demanda lo necesita, inmediatamente ya tenemos con una inversión de casi $2 millones, y casi esto para poder servir y tener mayor amplitud de oferta de las pruebas a las personas que hemos definido de tomarles las pruebas, ¿verdad? La prueba es un referente de lo que está circulando, sí, pero sí tenemos que tener una capacidad mejor y ampliada de diagnóstico de la enfermedad. Permítame una segunda pausa y cuando regresemos yo voy a aprovechar, ministra, para vacunarme. Y además aprovechar para vacunarme y a través de mi experiencia mostrar ese paso a paso, que no está de más, ¿verdad? Claro. Bueno, va a vacunarse porque tiene la edad que corresponde para vacunarse. Ya. No vamos a decir la edad, pero sí tiene la edad correspondiente. Ya pasamos el rango de los 45, que es la condición básica, ¿verdad? Siempre priorizando a las personas que tienen enfermedad. Claro. Por ejemplo, los miembros de la red comunitaria o los trabajadores de la salud y el tendido político del frente, por ejemplo, ahorita estamos arriba de 45, pero preferimos que vengan las personas arriba de 45 con obesidad, con hipertensión o con diabetes. Entonces, esas son las que vamos a visitar y le decimos, por favor, vaya a vacunarse. En este caso, pues usted está sano, pues no es el caso, pero las personas que tienen mayor riesgo de enfermedad son las que deberíamos de vacunar con estas edades. Bueno, después de aplicarme la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, quiero conversar con la doctora Ekaterina Lanza sobre el proceso, que siempre hemos insistido para que la población esté clara, ¿no?, de cuál es el proceso desde que llega al centro de vacunación. A ver, llega al centro de vacunación, obviamente hay que hacer una fila porque hay mucha gente acudiendo. Y me gustaría, doctora, que empecemos por ahí, describiendo el proceso hasta la aplicación de la dosis. Entonces, una vez que el paciente ingresa al centro de vacunación, recordemos que parte del proceso es garantizar de que el proceso se haga
de forma cálido, que el poblador, la persona que venga a vacunarse, se sienta acogida por el ministerio también. Entonces tratamos de garantizar que sean los lugares que tengan ambientado al mínimo, que estén sentados el paciente. Una vez que ingresa al establecimiento donde se vacuna, se organiza según el orden de llegada del paciente, porque nosotros no tenemos números para decir solo voy a vacunar 10 ni 20. No, la población acude. Posteriormente ingresa el paciente al establecimiento y se hace el proceso de preclínica. Una preclínica donde el paciente se le toma signos vitales, llámese frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, se evidencia si tiene buen estado general, se le toma la presión. Recordemos que en los establecimientos acuden personas con patologías de base, llámese hipertensión arterial, diabetes, entre otras patologías, por ejemplo, EPOC, si vienen exacerbados, que vienen con mucha tos, y pues parte de su patología, como el EPOC, entonces a él se le revisa y se le evalúa si va a aplicarse o no la vacuna. Tiene que estar estabilizadito. Tiene que estar estable. El paciente no puede venir en ayuno. Muchos pacientes vienen en ayuno, entonces, si son diabéticos, andan en ayuno y se ponen insulina, lo que hacen nada más es hacer hipoglicemia. Y si es hipertenso, el paciente tiene que venir con su tratamiento de base. Entonces, si el paciente tiene patologías de base, tiene que venir administrado su medicamento y tiene que venir desayunado. Correcto. Porque no hay ninguna contraindicación. La única contraindicación de la vacuna es que tenga alguna sintomatología, ya sea febril o sintomático respiratorio o bien descompensación de su patología de base. Okay. Posteriormente se le hace el llenado, que es el llenado de su tarjeta. Después de que llenamos su tarjeta, corroboramos también, en el momento que llenamos la tarjeta, corroboramos también el llenado del consentimiento de tal manera que la población esté clara que el servicio es gratuito a la población y que la vacuna es voluntaria. Posteriormente venimos y pasamos a un proceso de digitación donde registramos que, un ejemplo, la María Caterina, que habita en tal distrito, fue vacunada y se adjunta a su censo. Llámese, por ejemplo, población general o bien llámese pacientes crónicos. Recordemos que todo el sistema como tal, se tiene acceso al sistema de pacientes crónicos y ya queda registrada que ese paciente fue vacunado o inmunizado por la vacuna. Inmunizado. Posterior de que hacemos el registro, pasamos al proceso de vacunación como tal. En el proceso de vacunación, lo primero que hacemos es enseñarle al poblador la vacuna que le estamos aplicando y le explicamos el proceso de vacunación. Se le va a aplicar en el brazo, probablemente le puede dar ciertas reacciones, un levecito dolor. No sé, se le explica que no se tiene que estar sudando porque hemos visto pacientes que se hacen masaje o cosas así. Entonces se le dice que no se haga ningún procedimiento, no se haga ninguna manipulación y se le dice, mire, esta es su vacuna que se le va a aplicar. Se le va a aplicar tanto, medio ml de vacuna y se le administra. Una vez de que se administra, se espera 15 minutos a 20 minutos el paciente para estar observando que no tenga ninguna reacción adversa. Que gracias a Dios en Nicaragua no hay registros de reacciones adversas al biológico y hemos estado muy bien porque esta vacuna no tiene contraindicación, no es alergénica, por ejemplo, que la influenza, que si sos alérgico al huevo no te la puedes aplicar. Y ya el paciente egresa. Después de ese periodo de 10-15 minutos de observación ya... El paciente se puede ir. ¿Se va vacunado? Ya se va vacunado. Las medidas de recomendación. Y sus medidas de recomendación. Recordarle siempre a la población de que la vacuna no viene a eximir la prevención siempre del COVID o nuestras medidas de prevención. La vacuna nos ayuda a que nosotros, si presentamos la enfermedad, nos dé de forma muy leve. Y recomendarle a la población el uso de su mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento. ¿Y después de aplicada la vacuna, hay alguna contraindicación con la ingesta de algún alimento, de alguna bebida? No hay ninguna contraindicación de nada, no hay ninguna contraindicación. Incluso se le dice al paciente, una vez de que se administra su vacuna, tiene que seguir administrando su medicación normal de su patología de base. No existe ninguna contraindicación. Algunos pacientes pueden presentar algún estado general como un malestar, entonces se les recomienda acetaminofén. Es como cuando te pongas la neumococo, que te da mal estado general en el cuerpo, o la misma influenza, que es parte de las reacciones de las vacunas de virus respiratorio. Bueno, hecho el proceso, vacunado, invitar a la población, ¿verdad, ministra, a que acuda en el rango de los 45, preferiblemente y con prioridad a las personas con enfermedades crónicas. Sus conclusiones, ministra, y su comentario de cierre. Bueno, al pueblo de Nicaragua, nuestro gobierno, el buen gobierno del comandante Daniel Acompella Rosario, hemos hecho un gran esfuerzo por estar a la altura
de lo que el pueblo necesita. Es un modelo de salud que protege la vida y protege la salud de la familia nicaragüense. Esta vacuna es un esfuerzo más. Estén atentos a los medios del Poder Ciudadano con las recomendaciones, pero también con la programación de vacunas que vamos a llegar a cada municipio y los grupos de edades que van llevando. Nosotros estamos en el placer y la bendición de Dios y de poderle servir, y esperamos que todos juntos, unidos, en paz, en tranquilidad, sigamos haciendo contención de esta enfermedad en Nicaragua y proteger la vida de los nicaragüenses, que es el don más sagrado que Dios nos ha dado. Y bueno, quiero recalcar que el 8 de agosto, Día Nacional de los Trabajadores de la Salud, nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento, y vamos adelante en lucha de victoria.